Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de Revista Factum, y estamos en el episodio 16 de Sobre la Mesa, el podcast donde cada semana les contamos las investigaciones que realiza Revista Factum o hablamos sobre temas de coyuntura. Esta vez me acompañan dos corresponsales de la agencia EFE, a quienes doy la bienvenida, Sara Costa y Rodrigo Sura. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, Jessica. Qué gusto tenerlos. Con ustedes estrenamos por primera vez la participación de corresponsales en este podcast. Qué grato estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, les cuento entonces cuáles son los temas sobre la mesa hoy. Los visitantes de la cárcel más grande del mundo. Así que empecemos con el primer bloque. Hablemos del CECOT, de la cárcel más grande del mundo, como se le denomina. Ambos han estado ahí. Creo que vos, Sara, estuviste una vez, vos más de una vez. ¿Cómo ha sido? Pues la primera vez, que fue en febrero 2023, cuando un par de días antes que se había inaugurado, pues bueno, es impresionante como en esa gran extensión de terreno, esa zona de Tecoluca, algo árida, se hizo casi en tiempo récord ese recinto penitenciario. La primera visita fue un recorrido guiado, que la diferencia que tuvo con la segunda visita es que ya estaban reos, se nos explicó las rutinas que ahí viven los reclusos y los miembros los custodios, la seguridad, todas las estancias que tienen. Pero lo que me llamó la atención fue que, bueno, visitar una cárcel no es como algo... Como que vas al museo. Ajá, como que vas a un museo o a una exposición de vehículos, a un parque de diversiones. No, o sea, visitar una cárcel también tiene sus... O sea, creo que editorialmente con Sara lo evaluamos cuando se nos exhortó la invitación. ¿Y que a vos qué fue lo que más te impresionó? Vos también estuviste en esa visita de febrero, Sara. Sí, fuimos de hecho, como comentaba Rodrigo, recién después del anuncio que dieron, que ya estaba pues construida y todo. Obviamente la cárcel estaba sola y como comentaba Rodrigo, pues fue una visita guiada. Habían funcionarios del gobierno, fue una visita de hecho por la noche, nos citaron por la noche. Y en parte lo agradecimos porque, bueno, la zona es muy, muy árida, esa zona de ahí, entonces el calor es un tanto insoportable, entonces de la noche como que eso bajaba un poco y creo que la visita se hizo un poco más fácil para los compañeros que íbamos, porque en realidad íbamos un gran grupo de periodistas y camarógrafos, fotógrafos, entonces, bueno, imponente el lugar, por así decirlo. Las celdas estaban vacías, prácticamente todo estaba nuevo, por así decirlo. Nos enseñaron cada una de los recintos, nos explicaron un poco la capacidad de cada una de las celdas, quiénes eran las personas que iban a ser trasladadas ahí. Y bueno, nos enseñaron cada una de los espacios que componen la cárcel, comedor, baños, celda de castigo, las celdas, los pabellones. Y la verdad es que, como ya comentaba Rodrigo, quizás en ese momento, como no habían reos, no sentimos como mucho ese impacto. Yo no fui a la vez que hicieron el recorrido cuando ya habían reos, que fue hace poco. Pero sí, uno se ponía a pensar, por lo menos yo me puse a pensar ya estando personas ahí, porque en realidad, si bien es cierto, las celdas son grandes, pero creo que no tenían como esa capacidad de almacenar a la gente que ellos comentaban, ¿verdad? ¿Les explicaron por qué los llevaron de noche? ¿Les dijeron cuál era la justificación de eso? No, la verdad es que no nos explicaron y tampoco creo que nosotros nos tomamos como el tiempo de preguntar. ¿Y cuál es la dinámica? Cuando supongo que les piden dejar sus teléfonos, solo pueden ingresar cámaras, ¿cuáles son las restricciones o los no que les imponen o que les establecen como condición para poder ingresar? Creo que en la segunda visita, que ya con la visita de febrero, ya teníamos como más o menos nos hicimos la idea de cómo iba a ser la visita que hicimos hace 3 semanas, que ya habían reos. Ingresamos a un pabellón. Bueno, pasamos como un control de seguridad, de chequeo. Y claro, no dejar los teléfonos, no andar objetos de metal y solo llevar el equipo necesario. O sea, en este caso, yo andaba las 2 cámaras y los 2 lentes que habitualmente ocupo. Y luego nos
dimos el recorrido por áreas que ya nos habían explicado, a grosso modo, en la primera visita. Quien nos recibió fue el director del recinto y el médico del recinto, quienes nos explicaron protocolos de seguridad que se mantienen. Ellos reiteraban algo, tanto el médico como el director, que todo lo que íbamos a ver era una rutina normal. O sea, no, como si no se tratara de un escenario controlado. Exacto, como si no se tratara de un ya predeterminado. Entonces, bueno, claro, visualmente, cuando ingresamos vimos a un grupo antidisturbios que estaba en su proceso de, como entrenando, una unidad antidisturbios que funciona dentro del SECOT. Estaban en sus prácticas, haciendo como rutinas si hubiese algún disturbio. Nos mostraron nuevamente el gimnasio, donde los custodios hacen rutinas de ejercicios, el área donde duermen, son unos camarotes, una habitación, un salón grande con varios camarotes. Y ya luego el sector, si mal no recuerdo, creo que era el sector número 8, donde pudimos ver ya a los ¿Y es posible hablar reos con los reos en estas visitas, digamos, guiadas? ¿Es posible que vos libremente digas, bueno, voy a entrevistar a este reo y que me diga, o simplemente puedes hablar con los reos que te dice el director o que ya tienen preparados las autoridades? Bueno, en este caso que fueron, sí creo que les permitieron hablar con una persona. No sé si les asignaron 2 o una persona, pero sí, según me comentan, ya estaba establecido quién era la persona que iba a conversar con la prensa. No sé si fue el mismo para todos, pero por lo menos nosotros tuvimos las declaraciones de uno de ellos, que fue el que se nos asignó, por así decirlo, para que hablara con nosotros, y creo que con uno u otro medio que estaba ahí. De ahí desconozco si ellos asignaron a otro reo para conversar con las demás personas que iban de la prensa. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura una visita de estas? Pues la primera vez que fuimos, como el recinto estaba vacío, nos tomó alrededor de 2 horas, o sea, ellos se tomaron el tiempo. Yo creo que por lo mismo, porque como estaba vacío, entonces sí nos quisieron como explicar, nos quisieron explicar y mostrar todas las áreas, entonces sí se tomaron como el tiempo de llevarnos a casi prácticamente todo el recinto. Nos tuvieron que movilizar en vehículos porque tampoco se puede caminar por las distancias que hay entre la entrada, las primeras celdas, el comedor y las otras áreas. Entonces, sí fue aproximadamente 2 horas. Ya la segunda vez creo que la visita fue un poco más corta que la primera, lo que incluía también las declaraciones de los funcionarios y de las personas asignadas por ellos, pero no sé cuánto tiempo fue. Sí, no, de hecho, aproximadamente igual. Fueron 2 horas y ya habían 2 custodios asignados para hablar y un reo asignado para hablar. Cuando digo asignado es porque ya era, vaya, él va a ser él. Entonces, era la oportunidad que había para conversar. Para tomarlo en video y pues parecía un ya predeterminado, pues como si te preguntan esto, vas a decir esto y... Preparado. ¿Y ustedes creen que con una visita de 2 horas es posible establecer como periodistas que dentro de este lugar no se están cometiendo abusos o que no están ocurriendo todas estas violaciones a derechos humanos que están señalando las organizaciones? Es un tanto complicado porque al final también nos vemos en la cuestión de que obviamente se prepara pues todo, como cualquier evento público que se pueda realizar. Entonces sí es como muy difícil, por así decirlo, determinar, de hecho, si estas situaciones se están dando o no. Nosotros cuando conversábamos del asunto, cuando nos dijeron que había una oportunidad de entrar y eso ya con reos, sí les comentaba yo a ellos de que obviamente ese tipo de cuestiones no las íbamos a ver, o sea, teníamos claro que al entrar no íbamos a ver situaciones que los pusieran a ellos en tela de juicio. Entonces yo les hacía el llamado a ellos de que hiciéramos un trabajo muy parcial hasta donde pudiéramos, porque en realidad tampoco es de hablar de que todo está bien, o sea, tampoco íbamos a caer en esa situación. Entonces porque de hecho el presidente se molestó por una cobertura, creo que fue de Telemundo, que hasta dedicó un tuit a cuestionar el enfoque del medio luego de que estaba hablando de la cárcel, ¿no? Sí, de hecho creo que, bueno, hubo compañeros de otras
medios internacionales que entraron antes que nosotros. Digamos que nosotros fueron como la segunda vez que se entró ya con reos. Hubo una primera vez con otras personas de la prensa. Entonces, que fue que lo primero que sacaron que habían entrado ya con reos y eso. Entonces, ya nosotros, que creo que fue un grupo menos que entró el primero, pues no... Yo por lo menos no he visto que el presidente haya dicho algo en torno a esas visitas. No sé qué habrán sacado los demás medios, pero sí, por ejemplo, nosotros sí tratamos un poco de describir cómo estaba el lugar dentro y de esta cierta forma, pues, contar un poco cómo es el día a día según lo que se estaba explicando en ese momento. Lo que te quería preguntar a vos, Rodrigo, es, vos sos quien haces la fotografía, trabajas el tema de imagen. Obviamente has andado cubriendo violencia, pandillas durante años acá en El Salvador, y en esas visitas que has hecho al CECOT, ¿qué ha sido lo que visualmente más te ha impresionado? Nada menos, un día de estos, revisando el archivo, me estaba recordando que la primera vez que yo entré a un penal, cuando recién empezaba a trabajar como fotoreportero, fue cuando en el contexto de la tregua de pandillas, en el 2015, fue en el penal de Mariona. Y sí me impresionó ver en una sala de reuniones del penal, fuera de sus celdas, a los mediadores y a los líderes de pandillas. Y me estaba recordando porque justamente, a comparación de la visita a CECOT, o sea, han pasado, ¿qué?, 8 o 9 años, y no deja también de ser una cuestión donde también un reo tiene un prisionero, un detenido, independientemente de su delito, pues también merece su dignidad, pues. O sea, no soy yo quien para juzgarlo ni para llegar y ponerle una cámara en la cara. Creo que hay como un límite que uno debe ponerse. En el CECOT me llamó la atención que, pues, cuando entramos, o sea, ellos saludan, dan como un buen día. El rango de edades, a ojo así de buen cubero, andará entre unos 25 a 35, 40 años, al menos las celdas que pude ver. No hice un recorrido completo porque me detuve en algunas imágenes bien puntuales y tampoco quería perderme a los reos que están en las celdas y los que estaban en actividades. Algunos estaban en unas como charlas sobre religión, en otros sobre psicología, y otro grupo que estaba hacia el fondo con ejercicios, o sea, como rutinas de educación física no muy organizada, pero estaban como en un momento de ejercicio físico. Y pues claro, un pandillero, o sea, es como aún así una mirada imponente, pero dentro de su condición, pues sí, también ves miradas de desesperanza, de resentimiento. ¿Se ven sometidos? ¿Te dio la impresión de que se ven sometidos o realmente todavía no transmiten esa impresión? Más como resignados. Y yo me quedo con algo, y lo comento así rápido, quienes imparten ese tipo de charlas o de educación física, digamos, por el buzo amarillo que ocupan, inferí yo que son miembros del programa Yo Cambio, que están en un ala, según el director nos comentó, de fase de confianza dentro del mismo CECOT, área que no fuimos, que no nos presentaron. Entonces, estaba un miembro de esta fase de confianza brindando una charla sobre religión y hablando sobre la esperanza, que la esperanza es lo último que se pierde, que la palabra de Dios nos dice que la esperanza, aquí y allá, y levanta la mano uno. Bueno, dijo yo la verdad ya perdí la esperanza que voy a salir de aquí. Y alzó la mano. Y lo volví a ver. Se salió del programa. Sí, y quien presidía la charla, como que se desencajó un poco y luego empezó no esperaban ese comentario. Entonces, o sea, sí, como decía hace un momento, también visitar una cárcel, hacer fotos. Es cierto, a veces hay fotos que son impresionantes, los tatuajes, los rostros, los retratos, y que a veces dentro del hilo de las agencias de noticias son como de las agencias internacionales en general.
se perciben como fotos que hay que tener. Lo que nos piden, ¿no? Ajá, Al final sí, es la foto de portada que te van a pedir. Sí, pero creo que también debemos de tener como, pues sí, si yo, como les decía, vi el rostro de ellos, no de sometimiento, quizás como de una resignación ya perenne, ya como, bueno, de aquí no voy a salir nunca. Y es bien, es yuca, la verdad, esos son como unos sentimientos medio encontrados. Ajá. Ya no vayan a decir después de este programa que estamos defendiendo pandilleros por ese comentario. No, mira, algo que me llama muchísimo la atención de esto que acabas de decir es que, bueno, estuviste vos en esas reuniones adentro de los penales cuando fue la tregua. Y ustedes que han visitado las cárceles, cuando esperaríamos que en el CECOT están los cabecillas, ¿verdad? O sea, los meros de la pandilla. Pero la pregunta es, ¿y ellos dónde están? ¿Vos lograste ver alguno de estos cabecillas históricos, no. estos líderes históricos en ese penal? Porque creeríamos que están en ese lugar. Pues no, al menos no, ni se vertió un comentario al respecto, ni tampoco, al menos en la foto pudimos ver algunos de estos líderes. La conclusión que sacamos con colegas después de salir es que ¿dónde están? ¿O será que los mantienen en el penal de Zacatecoluca, el conocido como Zacatrás? Porque realmente no sigue siendo una incógnita. Sí, claro, sí, porque al final oficialmente eso es lo que se ha dicho, ¿verdad? Que ellos iban a ser trasladados ahí y todo, pero en realidad en las imágenes que yo pude observar, o al menos sí se ve que son como reos, pandilleros, o quizás ya no, comunes y corrientes. Pues, o sea, no se trata de líderes, y ellos tampoco lo dijeron de esa forma a la hora de hacer el recorrido, porque yo creería que tal vez hubieran hecho más énfasis en eso, ¿verdad? Aquí están los líderes, pero no, en realidad fueron, creo yo, reos comunes los que están ahí. Y estamos hablando bueno, yo vi el video que publicaron hace 2 semanas y realmente se ve gente bien joven, es decir, pandilleros. Vos decías al inicio que no pasan los 30 años y los cabecillas históricos son personas mayores de 40. Entonces nos vamos a quedar, quizá en este programa no vamos a tener esa respuesta, pero la pregunta es ¿dónde están encarcelados estos líderes históricos? Y bueno, aquí se habla o se nos ha dicho que caben 40,000 personas en este lugar. ¿Cómo es el tema del hacinamiento? ¿Les pareció que hay hacinamiento, que realmente están estas 40,000 personas aquí, o todavía ese lugar no está totalmente ocupado? Pues por el momento no está totalmente ocupado, pues. Entonces, si bien es cierto, en esta ocasión no se pudo acceder a las diferentes celdas que hay o pabellones, solamente a los que ya están ocupados, pues no se mira que son 40,000, ¿verdad? Obviamente también se ha dicho que no son ese número, sino que es un número menos. Entonces, yo de hecho cuando fui la primera vez, pregunté cuál era la capacidad de cada celda, porque en realidad sí son grandes y son camarotes los que hay dentro, y me dijeron que tenía una capacidad para 100 personas. Entonces, eso es un hacinamiento. O sea, yo en ese momento me puse a pensar y digo, aquí no caben 100 personas. O sea, sí caben, porque de caber caben, pero en realidad, ¿cómo van a estar? O sea, ¿en qué condición van a estar? Tampoco pude hacer un cálculo personal de cuántos sí podían caber, pero sí me imagino que esa cantidad ya es un hacinamiento. Pues entonces, si en realidad va a entrar ahí 40,000 personas, como lo han dicho, pues me imagino que de una manera u otra sí va a haber un tipo de hacinamiento para estos reos. Bueno, mire, no quiero que se acabe el programa sin antes preguntarles sobre, justamente, no sobre el CECOT, sino sobre en general el trabajo que están haciendo para EFE en El Salvador, y porque estamos en un momento complicado, si se le podría llamar así, porque vamos a una nueva elección, venimos de una tregua de pandillas, pasamos a un régimen de excepción. Y ante este panorama, ¿qué es lo que le interesa a las agencias saber ahora sobre El Salvador? ¿Qué temas les interesa que ustedes cubran? ¿Cuál es la pauta o la agenda que ustedes tienen en una coyuntura como la actual? Pues por el momento lo que está ahorita en boga es lo de la seguridad, el régimen de excepción. Creo que ha sido una situación que ha llamado muchísimo la atención fuera del país. Claro, nosotros que estamos aquí obviamente no somos extranjeros y lo vemos de una perspectiva totalmente diferente de la que la pueda ver una persona extranjera. La empresa es española,
Entonces, sí afuera, sobre todo por lo que otros medios publican de lo que está pasando en el país, sí se genera mucha tensión sobre el tema. El mismo presidente también llama mucho la atención afuera, entonces básicamente nuestros temas del día a día es enfocado a lo que está pasando con todo lo del régimen de excepción, no solo con las medidas que se han implementado desde el Ejecutivo, sino también con las reacciones de las diversas organizaciones sobre el tema y sobre lo que está pasando. El otro punto de vista de lo que ha sido el régimen de excepción en sí en el país, y no solo lo que se habla oficialmente o desde el gobierno. Y de ahí, pues, bueno, los temas económicos que también tienen un gran impacto para nosotros. Nuestra dinámica es un poco diferente a lo que podría ser un medio nacional, por así decirlo, porque si bien es cierto, no estamos en todo y en nada, por así decirlo, porque no es que tengamos como cosas muy locales o nos enfoquemos en cosas muy locales, sino que vamos viendo qué es lo que se puede sacar de acá y lo que se puede hacer más consumido fuera. Y ahorita, pues, el tema de las elecciones, sí, ya vamos a empezar con ese tema ya finalizando este año, y el próximo año creo que ese va a ser como el punto de atención para nosotros. ¿Creen que tienen más trabajo ahora, que es más atractivo, digamos, si se le puede llamar así, contar El Salvador en estos momentos que lo que fue hace 10 o 20 años? Yo creo que, es que El Salvador es tan chiquito y tan volátil a veces, pero creo que sí es una coyuntura súper interesante para hacer periodismo, no solo colegas locales, también los colegas de las agencias. Y aunado a lo que decía Sara, esta coyuntura principalmente, el presidente, lo que hace, lo que dice, llama mucho la atención. Y por otro lado, siempre las voces críticas, posturas de organizaciones de sociedad civil, el tema de comités de desaparecidos o madres de detenidos por el régimen. Es decir, todo este flujo informativo es súper interesante, y creo que mucha gente está pendiente, porque también son historias que no podemos obviar en este contexto, pero creo que sí, al menos yo hago a veces la broma porque en la oficina con los compañeros, porque es como que desde los hechos del 9 de febrero de 2020, desde entonces creo que El Salvador no ha dejado de estar en el hilo informativo, y de algunas observaciones, siempre los editores, qué tenemos para hoy, qué hay de nuevo, cómo podemos entrarle. Entonces ahí la verdad que es interesante. Sí, tratamos también de cuidarnos, tampoco mentalmente también estar, no desgastarnos más de lo necesario, sí, porque también, o sea, hay que cuidarnos, la salud mental también hay que... Porque además falta bastante. Sí, y porque falta, pues creo que estamos ahorita en un momento de efervescencia político-social, ya político-electoral, y la verdad que sí, son años interesantes, y lo que se viene también... Mucho más. Un panorama... Bueno, voy a cerrar compartiendo una cifra, la cifra de la semana, siempre seleccionamos una, y en este caso hoy nos vamos a referir a los 188 fallecidos que tenemos dentro de las cárceles desde que inició el régimen de excepción. ¿Y por qué escogimos esta cifra? Porque al menos a la prensa nacional no se nos ha permitido el ingreso ni al SECOT ni al resto de penales, y esa es una pregunta que no pueden ni les corresponde responder a ustedes, porque la gira ha sido para los medios internacionales, pero no para la prensa local, y es una pregunta que nos tienen que responder realmente las autoridades. Así que les agradezco un montón a ambos que se han tomado el tiempo en esta coyuntura, cuando estamos en el cierre de las inscripciones para la presidencia, para los diputados, y espero tenerlos nuevamente en Sobre la Mesa. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Esto fue Sobre la Mesa. Les invitamos a que compartan este programa y esperen una edición especial la semana siguiente por nuestro aniversario en Revista Factum. Si te gustó este video, suscríbete a YouTube y compartilo en tus redes sociales.